que es un apego, sino que en materia de desarrollo local se necesita la identidad institucional. Y es la articulación de esas instituciones con un enfoque para mejorar los niveles de vida de la población. Entonces, los anteriores enfoques o procesos de desarrollo económico tomaban a los actores de una manera desarticulada. El enfoque del desarrollo local lo que hace es agrupar a las municipalidades, es agrupar al Estado, es agrupar a la sociedad civil y es agrupar al sector privado en el marco de ¿qué? De algo que se llama territorio. Que el territorio no es simple y únicamente un espacio físico en donde existen recursos, sino que es un actor en donde están interactuando actores y aprovechando esos recursos para mejorar sus niveles de vida. El desarrollo local se trata de focalizar y ese es uno de los peores errores que tiene la agencia de cooperación, y es tratarse de enfocar en un área. Si ustedes observan acá, ustedes tienen una especie de sombrilla. Dentro de esa sombrilla está lo que es desarrollo local, como ese cambio estructural en donde se aprovechan los recursos de la localidad, se articulan los actores para mejorar los niveles de vida de esos actores. Entonces, para ello, se tiene que tomar en cuenta el municipio. ¿Y por qué el municipio? Bueno, porque el municipio es la unidad administrativa que de una u otra manera es una especie de gobierno en chiquito, en donde recibe el recurso y gestiona algunas actividades para el mejoramiento de la población de ese territorio. Entonces, podemos hablar de municipalismo, y es un error creer que el municipalismo es desarrollo local, porque el municipalismo es como gestiona, en este caso la autoridad local, toda su responsabilidad y recursos para lograr ese mejoramiento en el nivel de vida, pero no es el único. Cuando hablamos de desarrollo local también estamos hablando del medio ambiente, y es que el medio ambiente no es solo proteger la naturaleza desde el punto de vista ecológico, es aprovechar de manera sustentable esos recursos para lograr un impacto positivo. Hay que analizar el desarrollo local desde el punto de vista económico, es decir, no se puede mejorar los niveles de vida de la población si no hay actividades económicas, y esas actividades económicas sirvan para crear impacto positivo. Les voy a poner, digamos, un par de ejemplos. No toda actividad económica, por muy pujante que sea, es desarrollo local. Y los dos ejemplos que les traigo a colación es el caso de la zona franca industrial. Y el otro es el caso de los modelos de desarrollo turístico que yo le denomino segregados. Y se los voy a poner en el caso de Nicaragua. Mejorar los niveles de vida de la población. Quizás en el corto plazo, sí, porque está generando empleo, pero esos empleos son relativamente precarios. Y no hay una política que obligue a esa zona franca, en primer lugar, a pagar impuestos después de los 10 años. Incluso después de los 10 años cambia de razón social. Y tampoco le obligan a reinvertir esos recursos para generar mayor actividad económica. Entonces, usted puede ver en el caso del Valle de Cebaco de que hay una actividad económica. Van a ver en la zona franca de las Mercedes que hay una actividad económica. Pero eso es empleo precario y eso no es desarrollo. El otro ejemplo es el llamado turismo segregado, Montelimar. Es decir, Montelimar, usted mira de que hay muchos turistas, llegan, pero hay que hacerse la pregunta, realmente, de esa actividad económica, ¿cuánto le queda a la población del lugar? ¿Cuánto empleo le genera a la comunidad? ¿Cuánto impuestos le genera a la municipalidad para ser reinvertido en la comunidad? También se tiene que tomar dentro del desarrollo local lo que es el territorio, lo que es la comunidad, etc. Entonces, pueden haber desarrollo municipal, desarrollo medioambiental, desarrollo económico local, desarrollo territorial, desarrollo comunitario, y todo ello prácticamente en el desarrollo local. Es decir, el desarrollo local es una categoría de carácter multidimensional. Involucra la comunidad, el medio ambiente, las actividades económicas, etc. Bien, aquí lo que les he traído más o menos son algunos antecedentes de los modelos de desarrollo económico que se vinieron
viene dando quizás desde la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la década de los años 40, el desarrollo, ¿verdad?, era eminentemente de carácter cuantitativo y se confundía desarrollo con crecimiento económico y se decía de que el Estado no tenía por qué invertir en economía y había una actividad económica que podía funcionar sin mayores complicaciones. Eso es lo que se estableció hasta la década de los años 40. ¿Qué es lo que sucede a partir de 1945 a los años 70? Se da la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial genera problemas políticos y problemas bélicos, creando, ¿verdad?, a la sociedad a nivel mundial, o fragmentando a la sociedad a nivel mundial entre grandes subsistemas. Uno, el sistema capitalista conformado principalmente por países desarrollados que quedaron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial y que lo que necesitaban era reconstruirse. Acordémonos que en el año de 1948 se creó algo que se llamó el Plan Marshall, en donde Estados Unidos dirigió una determinada cantidad de recursos para reconstruir los países que habían sido dañados de la Segunda Guerra Mundial. Otro grupo de países eran los países del segundo mundo, los países socialistas que habían quedado envueltos en una guerra fría entre el sistema capitalista y el sistema comunista o socialista. Y otro grupo eran los países en vías de desarrollo que quedamos como países del tercer mundo. Como países del tercer mundo en donde se necesitaba desarrollarse. A esto necesitaban reconstruirse los primeros, los otros se necesitaban excluirse y estos se necesitaban desarrollar. En ese momento también, después de la Segunda Guerra Mundial, se creó algo que se llamó la División Internacional del Trabajo. Y la División Internacional del Trabajo lo que planteó es de que estos países que se necesitaban reconstruir les había tocado la parte de la producción manufacturera. Y el crecimiento y desarrollo económico de un país estaba enmarcado en la medida que produjeran productos con alto valor agregado. Estos países habían quedado excluidos y estos países, la tarea que les tocó dentro de la División Internacional del Trabajo eran proveedores de materia prima. Recordemos que en la década de los años 60, en Nicaragua, 50-60, se generó el boom algodonero, que no era otra cosa que aprovisionar a la industria textil norteamericana ante un problema que se había generado entre Estados Unidos y Corea. ¿Verdad? Y Corea. Ya en la década de los años 70, este autor, ¿verdad?, comenzó a hablar de desarrollo, ¿verdad? Comenzó a hablar de desarrollo. Y el desarrollo ya no lo ligó a la categoría personal del Estado, sino que agentes del desarrollo. Y estos agentes del desarrollo deberían de ir buscando cómo acotar el mejoramiento de los niveles de vida de la población en regiones. Luego en la década de los años 70 y de la década de los años 80 se denomina, y lo explico de una manera muy sencilla, una tormenta perfecta desde el punto de vista económico. ¿A qué le llamo yo la tormenta perfecta? Bueno, sencillamente en el año de 1971 se cae el entramado financiero institucional a nivel mundial completo. Estaba en el poder como presidente de Estados Unidos Richard Nixon, y los Estados Unidos dejan en este caso de cambiar dólares por oro, que era un compromiso adquirido después de la Segunda Guerra Mundial, y generó la desconfianza, igual que en el 2008, ¿verdad?, con la crisis hipotecaria, generó la desconfianza. En 1973, eso se llama la caída del sistema de Bretton Woods. En el año de 1973 y en el año de 1979 se genera la crisis petrolera. Es decir, el precio del barril de petróleo sube de 4 a más de 12 dólares, ¿verdad? Y en la década de los 80, inicio de 1982, México y 30 países se niegan a pagar su deuda externa. Entonces se crea esa tormenta perfecta. Se cae el entramado financiero, se genera la crisis petrolera y se genera la crisis de la deuda externa. Entonces los países en vías de desarrollo fueron impactados por
esos elementos, ¿verdad? Por esos elementos, y a partir de ahí fue una especie de laboratorio en donde se comenzaron a ensayar algunos modelos de desarrollo económico. Por ejemplo, la política monetarista antiinflacionaria, o la neoliberal, entonces lo que decía era de que el problema fundamental era de que el Estado emitía demasiado dinero, que no tenía respaldo y eso generaba inflación, y que para poderlo controlar se debería, en este caso, de bajar la masa monetaria y controlar los precios. Luego, los ensayos más o menos keynesianos, en donde cuando hay un problema en el sector privado, por ejemplo, la quiebra bancaria, entonces inmediatamente el Estado agarra dinero y lo pasa al banco, ¿verdad? Se aplicaron políticas de austeridad y de reactivación por el consumo. Es decir, el mundo osciló entre políticas keynesianas y políticas neoliberales. Uno que abogaba por el control del Estado y los otros que abogaban por el control del mercado, ¿verdad? Del control del mercado. Y a partir de ahí, de la década de los años 70, en muchos países se comienza a cambiar y se comienza a buscar una alternativa al desarrollo. Y esa alternativa al desarrollo no se denominó primeramente desarrollo local ni desarrollo económico local, sino que se decía, hay que tener un desarrollo a escala humana, incorporar al ser humano a las decisiones fundamentales, un desarrollo en la base, es decir, generar la toma de decisiones para beneficiar a la mayor parte de la población posible, un ecodesarrollo, un desarrollo autosostenido, un desarrollo autocentrado, pero todavía con la crisis 70, 80 no se establecía o no se centraba lo que es el desarrollo local. ¿Cuáles son los elementos importantes del desarrollo local? Bueno, en primer lugar, es que el desarrollo local es de carácter sistémico. Ahí va medio ambiente, ahí va género, ahí va actividad económica, ahí va etnia, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El segundo es de carácter sistémico, es de carácter multidimensional, y el carácter sistémico es uno de los principales problemas porque no hay una articulación entre los planes nacionales, entre los planes locales y los planes departamentales. Dígame. Perfecto. Yo tenía una pregunta. Dígame. Por ejemplo, hablando del SAM, de seguridad alimentaria y nutricional, y hablando un poco de desarrollo económico, usted sabe que solamente 10 de los 53 productos que tiene la canasta básica están accesibles para la mayoría de los nicaragüenses. Por ejemplo, en el salario mínimo, por ejemplo, para lo que es construcción, para el 2009 se andaba de 4.160 cortes y la canasta básica parece que estaba en 9.200. Hoy para el 2012 está arriba de los 10.000. Entonces, eso de salario mínimo, ¿cómo es el juego? Porque tiene que ver mucho, porque estamos hablando de casi 5 veces más el precio que tiene la canasta básica de un salario mínimo. En este caso, el contrato. Sí, bien. Lo voy a explicar de la siguiente manera. No es lo mismo la canasta básica y el salario mínimo. La canasta básica es un instrumento erróneo para negociar aumentos salariales en este país por dos motivos muy sencillos. En primer lugar, fue una negociación que se hizo a mediados de la década de los años 80 y se incluyeron 53 productos, que es 29 y 53 productos. Economía de guerra, mediados de la década de los años 80. En la actualidad ya no hay una economía de guerra y hay mayor protección al consumo y mayor competitividad. Punto. El segundo elemento, ¿verdad?, de la canasta básica es de que la canasta básica se monitorea en base a lo que se llama el IPC, el índice del precio del consumidor. Pero el problema es de que el índice del precio del consumidor lo agarra como una estructura de gasto de la parte urbana y se recogen los datos y se calcula y negocia sobre la base urbana cuando una parte importante de la población también está en el sector rural. Eso es más o menos lo que es la canasta básica. El salario mínimo es una negociación que se establece principalmente entre el Estado a través del Ministerio del Trabajo, entre el sector privado,
que únicamente representan a menos del 20% de la actividad económica del sector privado, que es COSEP, y entre un grupo bien desarticulado de sindicalistas que no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que se ha establecido como salario mínimo es un mecanismo en donde se le traslada una competitividad ficticia a el sector privado para tratar de disminuir costos, A ver, el salario promedio, no estoy hablando del salario, le voy a hablar de tres cosas. El salario promedio en este país anda por $204. Por los $204, ¿verdad? El salario mínimo, dependiendo si es en el campo o si es en la ciudad, anda más o menos por el 120, 122 en la ciudad, y anda por los 90, $92 en el campo, ¿verdad? En el campo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted va a negociar, ¿verdad? Usted va a negociar sobre una base que no es la más adecuada, una canasta de hace más de 20 años y un salario que no está siendo negociado sobre la productividad del trabajo. Y un elemento fundamental, el empresario tiene dos ventajas que le generan esa competitividad ficticia. Uno, el salario mínimo no está acorde y está totalmente divorciado de la canasta básica, ¿verdad? Uno. Y dos, de que le permiten al empresario pagar en corto, pero el empresario indexa su precio y cobra el dólar. Entonces, al final, lo que se le está trasladando acá es una especie de competitividad ficticia al producto. Entonces, allí habría que negociar un poco mejor. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Otros elementos fundamentales. Cada territorio es singular. Es decir, la experiencia que puede tener Don Pelito, exitosa o no se puede adoptar exclusivamente a otro territorio. Se tiene que adaptar y adecuar, ¿verdad? El otro elemento, ¿verdad? El otro elemento es que el desarrollo local puede aportar el marco teórico y la definición de política. La definición no es lo mismo una política para el sector del Pacífico que para el sector central o que para el sector atlántico. Otro de los elementos, ¿verdad?, es de que el desarrollo local sirve de articulación entre las relaciones de los actores locales. Y esos actores locales, por lo general, requieren un liderazgo, requieren una participación. Y luego se necesita una visión estratégica. Es decir, el desarrollo local necesita que el territorio y los tomadores de decisiones tengan una visión más allá del corto plazo. Y voy a poner, digamos, un ejemplo muy sencillo y que está referido a la salud, a la seguridad alimentaria y nutricional. Antes de que se generara un algodonero en este país, nosotros teníamos una región conformada por dos departamentos, León y Chinandega, que le dio a este país un nombre que se le llamaba el granero de Centroamérica. Es decir, suelo volcánico, ahí se producía, segundo mejores suelos a nivel mundial, se producía suficiente grano básico para atender las necesidades no solo de Nicaragua, sino que de Centroamérica. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Se adecuó a una coyuntura que no le fue tan favorable. ¿Qué fue lo que sucedió? A finales de la década de los años 50, Estados Unidos entra en guerra con Corea. Corea le corta los suministros de algodón y Estados Unidos comenzó a buscar alternativas para la siembra de algodón. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno o qué hicieron los gobiernos en ese momento? Generaron una reforma agraria y agarraron la mayor parte de la población que producía granos básicos, ¿verdad? Producía granos básicos y la mandó al centro del país. Deforestó y comenzó a producir algodón, pero no le dio valor añadido. Es decir, a lo sumo lo que hacía era meterlo en paca, exportarlo, allá se procesaba y se compraba, en este caso, en tela, en productos finales, y se destruyó lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Verdad? La seguridad alimentaria ahí. Y las consecuencias sí.
Bien. ¿Cuáles son las principales limitaciones del desarrollo local? Bueno, una de ellas es la poca articulación de los sectores productivos. Si ustedes observan, hay poca articulación de estos sectores productivos. Si ustedes agarran el valor de la caja de tomate de un productor de Jinotega y lo comparan con el valor del tomate del señor que vende en el mercado oriental, se van a dar cuenta que hay una brecha abismal. Y eso se da producto de la desarticulación de la cadena productiva. Otra de las limitantes es de que hay una infraestructura económica que no es adecuada. Ejemplo de ello, alguien me dirá, bueno, la cuenta de Milenio aprovechó y generó actividad económica en un Chinandega, ¿sí? Pero ya esa infraestructura estaba dada. A mí me hubiera gustado de que hubieran invertido en caminos, en iniciativas de microempresas, en la parte central y en la parte atlántica del país. Luego, la baja calificación y destreza del capital humano. Nicaragua, en promedio, tiene un nivel educacional en promedio de 5 años de escolaridad, ¿verdad? Eso nos establece como una especie de población que tiene una especie de analfabetismo funcional. Luego, las limitaciones de acceso al crédito. En este país se generó un fenómeno. Estaba el sistema financiero nacionalizado. En el 91 se desnacionalizó y se crearon más de 12 bancos. En el 95-96 se dio la crisis asiática y comenzaron la quiebra bancaria. Y el sector financiero no le da crédito a la mayor parte de los productores pequeños, medianos, ¿verdad? Pequeños y medianos, porque no tienen resuelto un problema muy básico y fundamental, que es el problema de la propiedad. Y han quedado en manos principalmente de microfinancieras que no son tan baratas en cuanto a crédito ni acceso, y han quedado también en manos de los usureros. Luego, la tecnificación productiva es bastante limitada y bastante artesanal, obsoleta. Eso no mejora la productividad. Nosotros hicimos en el diplomado de líderes que se dio acá un trabajo en Cotogalpa, en el Terrero Centro y en la Ceiba. Y el rendimiento promedio que ellos tenían en maíz era de 5 quintales por manzana. 5 quintales por manzana. Luego, largos procesos de trámite para inversionistas, ¿verdad? Limitada práctica de responsabilidad social y ambiental. Entonces, solo el grupo PELA tiene responsabilidad social empresarial cuando lo utiliza como un escudo fiscal. Mercados imperfectos y poco desarrollados. Eso significa de que hay pocos intermediarios que están dominando la cadena de comercialización y son los que obtienen la mayor parte de la ganancia. Mínima promoción e incentivo a las exportaciones. Es decir, acá prácticamente se le da incentivo a los exportadores, pero equivocados. Por ejemplo, Alemania, cuando estuvo en el poder, como producto de una caída en el precio internacional del café, creó una política y le asignó $25 al quintal de café oro. Pero nada más que había un problema, de que el que había sido afectado por los precios internacionales había sido el productor. Pero el productor no es el que produce necesariamente el café oro, porque ellos, a lo sumo, lo que hacen es meterlo en el beneficio húmedo y el intermediario es el que saca el café oro, y al final ellos ganaban por el margen de comercialización del productor al productor final, y lograron el aprovechamiento de esa política pública. Mínima promoción e incentivo a las exportaciones, falta de planificación en el largo plazo. Bueno, algunas reflexiones en el caso del desarrollo económico local o del desarrollo local en Nicaragua. Bueno, en primer lugar, en Nicaragua se comienza tarde a hablar de desarrollo local. En Nicaragua se comienza realmente en la década de los años 90, cuando América Latina había generado todo el desarrollo local. En la década de los años 70 y 80, nuestros vecinos de Costa Rica habían pasado 40 años para mejorar el nivel de escolaridad de 5 a 11 años de escolaridad. Crear un plan de desarrollo que estaba estructurado sobre 3 ejes:
turismo, actividad productiva agroexportadora, ¿verdad? Y la llamada Intel, ¿verdad? La llamada Intel. Luego, el desarrollo local, ¿verdad? Conlleva la adopción y la adaptación de diferentes actores que todavía no están correlacionados. Hay alguna experiencia exitosa, pero esta experiencia exitosa por lo general no se van a conocer. Por lo general no se van a conocer. Antes de que nosotros conociéramos el INPRO, ¿verdad? Nosotros no sabíamos de que se aplicaba una metodología sumamente interesante acá, y esto no se da a conocer. Luego, los retos que enfrentan los territorios exitosos que aplican el desarrollo económico local. Por ejemplo, antes del 2003, que se aprobara la ley de transferencia municipal, era muy discrecional desde el punto de vista político la asignación de esa transferencia municipal. ¿Cuáles son los retos actuales en Nicaragua? Consensuar una verdadera política de desarrollo local. Es decir, cada quien está aplicando y entendiendo el desarrollo local como mejor le parece. Y acuérdense bien que el desarrollo local es una buena teoría, una buena metodología y una buena aplicación. Utilizar los recursos de caso para redireccionar los esfuerzos del desarrollo a la mayor parte de los territorios. Este país tiene un déficit fiscal abrumador y la mayor parte de los recursos se dirigen sobre todo a la zona del Pacífico y específicamente a la zona urbana, cuando el potencial, uno de los potenciales económicos que tiene este país está en la forestería y no se aprovecha. Luego, que en los municipios se incorpore un enfoque del desarrollo local. Es decir, el municipio o el municipalismo se está quedando en creer que adoquinar calles, hacer parques, eso es desarrollo local, y eso no es desarrollo local. No es desarrollo local. Luego, promover entre los diferentes municipios y actores un esfuerzo de carácter sistémico. Gestionar la toma de decisiones y ejecutar programas y proyectos que tomen como base los criterios técnicos. Y crear capacidades en los distintos territorios. Esto no está totalmente acabado. Como el curso no es desarrollo local, lo que le hemos dado, digamos, un vistazo de manera general. Si ustedes están interesados, les podemos organizar la carpeta y ahí le podemos poner todos los materiales que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta que tengas? ¿Comentarios? Preguntas, comentarios. Como actores locales, ¿qué realmente es el desarrollo local? ¿Qué metodología vamos a utilizar? ¿Y cómo la vamos a aplicar? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a aplicar? De tal manera de que se tiene que establecer una estrategia de mediano y largo plazo. Yo siempre he dicho que en este país hay un problema de divergencia entre lo que son los tiempos del desarrollo y los tiempos electorales. Desgraciadamente, en la parte del municipalismo, la efectividad de la toma de decisiones es de 2 años. Hay una fuerte movilidad de los técnicos. El primer año, cuando se ganan las elecciones, es de capacitación, y el último año es para prepararse para la elección subsiguiente. Entonces, si usted tiene un municipio, ¿verdad? Por ejemplo, como en el caso de Tontogal, sumamente joven, con un impacto ambiental brutal, ¿usted cree que en un par de años usted va a lograr la aplicación de políticas para mejorar estas condiciones de vida? No. Allí podría ser un golpe de suerte y un gran megaproyecto que de la noche a la mañana generara una actividad económica, pero eso es algo muy difícil. Es decir, hay algunas municipalidades que están intentando. Voy a terminar con esto, y esto es algo real. Miren, nosotros nos metimos al tema del desarrollo local y la profesora fue una de nuestras alumnas en la maestría desde el año 99. En el año 99 la cooperación austríaca tenía una plata. Y en ese momento lo que nos dijo
está esta plata y queremos aportar al desarrollo local. De tal manera de que hay que capacitar en un posgrado de 2 versiones a técnicos municipales o a técnicos y tomadores de decisiones municipales. Entonces nosotros anduvimos en todas las municipalidades del centro y parte del Pacífico y parte del centro del país. No fuimos a la del Atlántico porque todavía era muy costoso. Y le ofrecíamos gratuitamente la beca de un 100%. Mire, señora municipalidad, la cooperación austríaca dio esta plaza y queremos de que ustedes participen. Es regalada. ¿Saben cuánto tuvimos de alumnos en ese primer grado? 2. Entonces la estrategia que utilizamos fue cambiar el enfoque de mercado y darle a aquellas personas que habían trabajado en municipalidad, tenían experiencia, pero que andaban gravitando como consultores y prácticamente se nos dieron, no, más bien rechazamos gente y además no le dimos la beca del 100%, sino que le dimos la beca entre el 30 y el 50% y así se amplió el grupo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que el desarrollo local es algo más allá del municipalismo y se requiere un elemento fundamental de la voluntad política. Es decir, usted puede tener recursos, puede tener oportunidades, pero si usted no tiene voluntad política y no tiene una población lo suficientemente capacitada y concientizada, usted no va a poder, digamos, lograr el mejoramiento de los niveles de vida de la población. Sí. Hablando acerca del desarrollo local, ya se ve para que lo vean así, como el municipio, creo que van con esa visión. Porque actualmente está un proyecto que se llama el Mirador Turístico y de Colorado. Porque ahí ¿qué se van a hacer? Ahí se van a ofertar todo lo que se pueda construir, en la parte artesanal, la agricultura y todo. Para mí el desarrollo local. Claro que sí, pero tiene que estar articulado con elementos fundamentales, por ejemplo, infraestructura, actitud de las personas, ¿verdad? Seguridad ciudadana, servicios básicos. Bien, buenos días. Yo solo quería puntualizar lo siguiente. Sí. Estamos claros que aún en la práctica no tenemos definido qué es desarrollo local, ¿verdad? Partiendo que no hay articulación, no existe la suficiente articulación entre los diferentes actores que actúan en el municipio de poder llevar y verificar las necesidades de esa población. Lógicamente que día a día se vienen haciendo estrategias y acciones para apuntar. Una de esas estrategias y acciones es la que está desarrollando el gobierno, apuntando un poco a lo que usted decía, al final, con la voluntad política del gobierno. Ahora mismo se está creando el SINACAM, que es el sistema para la aplicación de la ley de carrera administrativa municipal, que no va a ser como antes, ¿verdad? Entraba, cambiaba de periodo y hacía partida en las municipalidades. Entonces, claro, lógicamente que no aplica los cargos de confianza, pero ¿qué? Esto te va a facilitar el trabajo, porque lógicamente no vas a cambiar lo personal. Y la misma ley te establece que debe existir profesionalización. O sea, que aquellos trabajadores que tienen años de estar ahí y no se han querido profesionalizar, ni aún así no han sacado ni siquiera sus títulos, entonces ahora lo van a hacer, porque la ley así lo establece, ¿verdad? Para apuntar un poco y que además hay una voluntad política del gobierno nacional con el modelo que se está implementando de desarrollo y que al final es un modelo de desarrollo humano donde nos tenemos que integrar todos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solo lo que ella estaba planteando, si es cierto la ley está, lo que pasa con la ley 502 casualmente, es que inclusive la comisión aún todavía no ha definido la metodología que se van a utilizar para la elaboración de los manuales. Eso está perfecto. ¿Sabe qué es lo que pasa también? En el municipio como en el departamento de Madrid ya se instalaron todas las comisiones. Bueno, la verdad de las cosas que es lo que decimos, que los problemas son a nivel nacional. Es correcto, no podemos generalizar, pero en el caso del departamento de Madrid ya se instalaron las comisiones, ya se está trabajando en la base de datos de todos los trabajadores a nivel departamental. Lógicamente que también tiene que ver
ritmo de cada municipalidad. Porque igual con esto de las comisiones de seguridad alimentaria, uno de los pioneros de formarla es el departamento, no así en otros lugares, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la voluntad política y la voluntad no solo de los actores municipales, sino de los actores tanto del gobierno como las ONG, ¿verdad? Porque son también los que nos están ahí dando las pautas para que podamos actuar. Si eso ayuda a que hay algunas municipalidades o hay algunos, vamos a hablar de los alcaldes, pero que están haciendo un esfuerzo, pero hay otros que realmente no han manifestado un interés. Hablamos a nivel nacional, porque nosotros también estamos haciendo trabajo con otras municipalidades en materia de gestión municipal. Claro, ya está la ley y ojalá todos pudiéramos, ¿verdad?, comenzar a trabajar también sobre esa ley y que realmente en el territorio el conjunto de actores se involucrar. Y esa es la parte que cuesta un poco más, ¿verdad? Pero es que esa es la línea, ¿verdad? Trabajamos acá en Tegucigalpa, en San Francisco, trabajamos en Villa Carmen, en Chiquitapa, ¿verdad? El colegio y en Motivo. Entonces, en el caso de Villa Carmen, nosotros nos encontramos con dos productos que no estaban dentro de los hábitos alimenticios de la población. Sin embargo, por algunos proyectos de instituciones, desde el punto de vista económico, se comenzaron a radicar su implementación. En el caso de Villa Carmen estaba la yuca y estaba el peligüey. De tal manera de que se radicó en determinado momento una empresa productora de yuca, pero le falló la comercialización, y al fallarle la comercialización se perdió la inversión del procesamiento. Y en el caso del peligüey, ellos incluso hicieron una inversión de un matadero. Sin embargo, los hábitos alimenticios de la mayor parte de la población ahí no, en este caso, estaban enfocados en eso, y al final esas instalaciones quedaron casi abandonadas. El otro ejemplo fue el caso de Totogalpa cuando hicimos el diagnóstico. Y hay un rótulo sumamente interesante al entrar en Totogalpa que decía, no se sepa todavía, que decía Totogalpa, el tomate de mesa, el municipio de tomate. Sí. Entonces, lo que nosotros encontramos en estos momentos es que a veces se establece una visión por parte de las instituciones, pero no necesariamente se lleva un estudio profundo y a veces se lleva al fracaso. Lo que a nosotros nos dijeron es de que el problema es de que no se había atacado toda la cadena productiva, de tal manera de que se incentivaron a los productores a producir y produjeron un buen tomate de mesa, pero le falló la comercialización. Incluso en determinados momentos quisieron establecer algunas alianzas con el peor de los actores, que eran los palí o los super, ante lo cual esos no son los mejores actores, porque ellos lo que venden es por consignación y por lo general se financia la mayor parte de sus promociones y estrategias de parte de estos pequeños productores, y a veces no resulta. Y el otro es el caso del Valle de Sébaco. En Sébaco, en la década de los años 80, se desarrolló un proyecto, un megaproyecto sumamente interesante. Hoy veníamos hablando como era una planta procesadora de productos ejecutivos, ¿verdad? De productos ejecutivos. Sin embargo, allí, desde mi punto de vista, fallaron tres cosas, ¿verdad? Tres cosas. Uno, de que fue una donación, ¿verdad? Una donación que no tomó en cuenta el cambio de contexto y el hábito, en el sentido de que la mayor parte de los nicaragüenses no tenemos hábito de consumir el producto enlatado, sino que fresco, ¿verdad? Fresco. Y el otro elemento, que fue un cambio de contexto, sé que a partir de la década de los años, desde 1984 se dio un bloqueo económico, ante lo cual no pudo tener el producto un mercado de salida, incluso a nivel centroamericano. Y entonces al final eso fracasó y se terminó convirtiendo en una zona franca, en el caso de las instalaciones. Y yo quería complementar su idea en el sentido de que son importantes las alianzas, pero además de las alianzas es importante un plan de continuidad que genere acciones, ¿verdad? Acciones, ¿por qué? Porque, dicho sea de paso, la cuenta retro del milenio estableció buenas alianzas.
pero estuvo activa y funcionando mientras había plata. Cuando se retiró la plata, la capacidad de los actores disminuyó y mucho de la empresa o de las actividades económicas comenzaron a tener problemas y a desaparecer. Entonces, es importante la alianza, pero sobre todo tener, digamos, un referente, un plan y darle continuidad a ese plan. Depende del tipo de empresa que se la visión de la seguridad alimentaria, en donde vamos a tomar elementos que están en el material, pero también otros elementos, porque en un curso de esto no solo no podemos ir con lo del material. Aquí ustedes tienen un marco, digamos, referencial sobre dos conceptos que son sumamente importantes. Uno, lo que es seguridad alimentaria, desde dos puntos de vista, desde un punto de vista genérico, desde un punto de vista gubernamental, ¿verdad?, de la política gubernamental, y lo que se denomina lo que es el sistema alimentario. Si tomamos el primer concepto de seguridad alimentaria desde el punto de vista genérico, la seguridad alimentaria no es otra cosa que el hecho de que todas las personas de una sociedad o de un territorio en todo momento tengan acceso físico, económico a alimentos de carácter nutritivo, inocuo y suficiente para satisfacer las necesidades dietéticas y su preferencia para la vida activa y saludable. Ahí ustedes tienen un concepto general en donde se pueden identificar los cuatro pilares o los cuatro ejes que lo vamos a desarrollar, digamos, posteriormente. Si tomamos la seguridad alimentaria como una acción de política gubernamental, nosotros diremos de que la seguridad alimentaria no es otra cosa que el lograr el objetivo de que los hogares, ¿verdad?, gocen de esa seguridad alimentaria siempre y cuando tengan acceso, fíjense bien, uno de los pilares, a los alimentos necesarios para una vida sana, desarrollo, ¿verdad?, activo, productividad de todos sus miembros, alimentos adecuados desde el punto de vista de la calidad, inocuidad y culturalmente aceptable. Es decir, son dos visiones que se complementan de lo que es seguridad alimentaria. Sin embargo, no podemos hablar de seguridad alimentaria sin el denominado sistema alimentario. El llamado sistema alimentario no es otra cosa que estructurar un conjunto de interrelaciones de carácter dinámica entre lo que son los denominados medios biofísicos, humanos, ¿verdad?, y entre ellos hay una articulación de esas actividades dando como resultado en el mediano y en el largo plazo una cadena agroalimentaria, que no es otra cosa que la cadena productiva, garantizando producción, almacenamiento, elaboración, distribución, intercambio, preparación y consumo. Es decir, los sistemas alimentarios en síntesis son como la cadena de valor, que se establecen desde los inputs hasta el proceso productivo y llegar últimamente, digamos, a lo que es el consumidor y toda la sociedad en su conjunto. A veces se le llaman pilares, se le llaman ejes a la seguridad alimentaria y principalmente se le denomina lo que es la disponibilidad. Vamos a ver cada uno de estos, que ustedes lo han analizado, lo que es el acceso, lo que es el consumo y lo que es la utilización biológica. Todo esto va a generar un buen estado nutricional, ¿verdad? Un buen estado nutricional. Vamos a tomar en cuenta lo que es la disponibilidad. La disponibilidad no es otra cosa que el hecho de que se cuente con la cantidad adecuada de esos alimentos básicos, ¿verdad?, con buena calidad para satisfacer las necesidades de la población. Pero ese es un elemento genérico. Para poder tener una buena disponibilidad se necesita fortalecer una serie de elementos que son importantes en toda sociedad. Bueno, uno de ellos es la producción interna. Yo les copié en la carpeta que les vamos a dar el librito que les mencioné sobre la vena abierta de América Latina. Ese librito es viejo, que fue escrito en la década de los años 70, sin embargo da un elemento general como los sistemas productivos fueron sustituidos
¿verdad? De las producciones alimentarias a la producción de explotación de metales preciosos y a la agroexportación, que de una u otra manera destruyó lo que es la capacidad productiva y la disponibilidad de alimentos en muchos países de América Latina. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, también establecemos lo que es la producción interna. La producción interna. Tenemos que ver también con los elementos de lo que en economía se le llaman las exportaciones netas, que no es otra cosa que analizar las exportaciones menos las importaciones. Las exportaciones no son otra cosa que una oferta que establece un país para satisfacer una demanda externa. Y las importaciones es la demanda que establece un país para satisfacer la demanda interna cuando no existe suficiente disponibilidad o capacidad de producción en determinado país. Hay una sequía y se pierde la mayor parte de la cosecha de frijoles, de maíz, etc. Pero también tiene que ver la disponibilidad con lo que son las reservas alimentarias. Y ustedes recuerdan que de una u otra manera el gobierno en la década de los años 60, 70, 80 los gobiernos en esa época tenían una política de reservas alimentarias. En la década de los años 60, 70 se estableció la política de los llamados paniquines. Se llamaba el Instituto Nicaragüense de Agroalimentación, etc. Y en la década de los años 80 y en la actualidad está lo que se denomina ENAVAS. También esto tiene que ver la disponibilidad con la ayuda alimentaria, sobre todo en periodos de desastre, los incentivos agrícolas y económicos, porque eso genera esa disponibilidad, recursos naturales, uso de alimentos y semillas y pérdida por cosecha. Se supone de que por un mal manejo de la producción, ¿verdad? De la producción se puede llegar a perder entre el 20 y el 25% de la cosecha total. Y eso genera, digamos, una disminución de la disponibilidad. Cuando estamos hablando de acceso, el acceso está refiriéndose a la capacidad económica o al poder adquisitivo que tiene la familia. Es decir, cuando se establece de que los precios de los productos de consumo se elevan y los salarios se mantienen estáticos en un punto nominal, como estuvimos hablando el día de hoy en la mañana, nosotros vemos que la mayor parte de la población, ¿verdad?, no tiene el acceso. Pueden estar los productos en el mercado, pero no tiene la capacidad o el poder adquisitivo para acceder a ellos. Y cuando se habla de acceso, se refiere al acceso físico, económico y social, ¿verdad? Se refiere a la comunicación y el transporte, a los mercados, al comercio interno, al empleo, a la capacidad adquisitiva, a la remesa. Es decir, el acceso tiene un carácter multidimensional. Cuando estamos hablando de consumo, ¿verdad?, nos estamos refiriendo a esa capacidad de ingerir los alimentos de carácter nutritivo y de una manera higiénica, ¿verdad?, de una manera higiénica. Y ahí se refiere sobre todo a los hábitos alimenticios. Muchas veces existe en este caso la disponibilidad, pero falla el consumo porque las personas no tenemos en este caso ese hábito alimenticio. Y aquí está una prueba de ello. La profesora sabe que, por ejemplo, a mí no me gusta lo que es la zanahoria y la remolacha. Y de una u otra manera es un problema, en este caso, de consumo, de hábitos alimenticios. El nivel educativo es bastante importante. Es decir, por lo general, cuando hay un nivel educativo bajo y no existe la perspectiva nutricional, las personas no logran establecer una dieta balanceada y eso provoca mucha inseguridad alimentaria. Tiene también que ver el consumo con la cultura de la alimentación. El día de hoy pasamos desayunando por Estelí y nos dieron una catamal y entonces yo en broma y en serio les decía, me están dando masa con masa, porque saben una catamal y la tortilla, ¿verdad? Luego las tradiciones y las creencias, que de una u otra manera tienen un impacto positivo en los niveles de consumo, el tipo de dieta, sobre todo con esto de los procesos de transculturización, los jóvenes consumen mucha comida chatarra y también tiene que ver con el tamaño de la familia. Cuando la familia no es nuclear y es extensiva, por lo general el consumo es relativamente bajo.
Otro de los pilares es la llamada utilización biológica. Y esto no es otra cosa que tener un aprovechamiento de esos alimentos referidos a la salud, a la productividad y a la calidad de vida. Es decir, una persona que está enferma, ¿verdad?, no puede asimilar adecuadamente los alimentos. Si no, fíjense, una de las políticas de salud básicas, cuando se lucha contra las enfermedades de Reina, se le puede dar los mejores alimentos, pero si el niño o la persona está con problemas de ese tipo, no asimila los nutrientes adecuados. Y eso también se refiere a las condiciones de salud, nutrición, enfermedad, acceso a los servicios de salud, hábitos alimenticios, nivel de educación, saneamiento básico, agua potable, que es uno de los elementos que se está hablando mucho en materia de seguridad alimentaria, inocuidad de los alimentos, y eso se refiere sobre todo a la manipulación de los alimentos y las condiciones de la vivienda en materia de hacinamiento e higiene. En materia, aquí ustedes tienen otra perspectiva de los llamados ejes. Ustedes ven acá, esta es una perspectiva: disponibilidad, acceso, consumo, utilización biológica. Pero también puede haber otra perspectiva en donde se habla de disponibilidad, es decir, la capacidad productiva que tiene una sociedad de generar esos alimentos. Estabilidad, que es otra perspectiva, eso se refiere a la capacidad de mantener durante la mayor parte del año un stock relativamente adecuado. Y podemos ver como un factor que está generando mucha inestabilidad en la seguridad alimentaria y nutricional. Por ejemplo, la crisis financiera del año 2008, ¿verdad?, generó demasiado riesgo en los activos financieros, y la mayor parte de los inversionistas se refugió en algo que se llaman los commodities, que no es otra cosa que invertir en contratos de materia prima en el futuro, y eso hizo disparar de una u otra manera los precios del maíz, de la carne de ganado vacuno, etc. Cuando los stocks se acumulan, ¿verdad?, y hay una sobreoferta, eso cae, y ese efecto genera en este caso una inestabilidad de precios, de tal manera en que el productor puede tener buenos precios en determinado momento, pero también en otros los precios caen. Accesibilidad y utilización. Estos pilares, sea este enfoque o el anterior, hay que agruparlos principalmente en política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Y aquí ustedes pueden ver que desde el punto de vista de la dimensión de los medios económicos se pueden agrupar la disponibilidad de los alimentos y el acceso. Es decir, una política desde el punto de vista económico debe garantizar los niveles de producción y de productividad adecuados que le permitan a la población y a los individuos tener la cantidad suficiente de alimentos a lo largo del año, lo mismo que el acceso, ¿verdad? El acceso es mantener el poder adquisitivo. Pongo, digamos, un ejemplo muy específico. En el caso de Nicaragua, nuestro país tiene una política que no le ha querido modificar, y es la política cambiaria. En este país, desde el año de 1993, se decidió una política cambiaria que se llama el Nicaragua, y es fijar un tipo de cambio y a partir de la fijación de ese tipo de cambio comenzar a devaluar gradualmente. Sin embargo, esa política económica genera muy poca capacidad, ¿verdad?, de competitividad en el país, y le genera mucha carga económica en las reservas internacionales del país, de tal manera de que si en este país se acaba la llamada ayuda internacional, no solo la venezolana, sino la otra, muy posiblemente la moneda tenga que fluctuar, y eso va a afectar a la mayor parte de los nicaragüenses. Otra agrupación es desde la perspectiva de la dimensión de la calidad de vida y de los fines de bienestar, y eso se refiere al consumo, ¿verdad?, al consumo, y se refiere al aprovechamiento. Y por último, podemos tener la relación con la calidad de la inocuidad de los alimentos, y eso tiene que ver calidad de inocuidad de los alimentos. Muchas veces, si se hace un estudio de en
tratamiento de los alimentos en los hogares o incluso en los negocios que son formales, ahí nos vamos a encontrar sorpresas muy importantes. El otro día estuve leyendo un estudio del MACO, en donde se hizo un estudio de inocuidad de toda la cadena productiva de la leche, ¿verdad? Desde que el productor se levanta por peñar la leche hasta que le llega al final, ¿verdad? Hay varias cadenas productivas ahí. No me dieron ganas de volver a ver leche después de haberla leído. Eso es muy caro. Muy caro. Nosotros estábamos hablando de lo que es la seguridad alimentaria en los hogares. Esos 4 componentes nosotros los podemos adaptar a los hogares en 4 pilares fundamentales. Uno, el acceso material y social económico. Normalmente la familia tiene una estrategia y es específicamente decidir si los miembros entran al mercado laboral o si los miembros van en este caso a un nivel de educación adecuado, y a veces tienen que decidir, ¿verdad?, entrar al mercado laboral para generar estrategias de sobrevivencia y dejar en un segundo plano lo que es la educación. Otra de las perspectivas es de que cada uno de los hogares debe tener alimentos inocuos, ¿verdad? Y eso se refiere, digamos, a la organización y higiene del propio hogar. También está el elemento de tener estabilidad en la producción y el suministro de alimentos. Esa estabilidad en los hogares es un elemento de carácter exótico, porque no depende única y exclusivamente de los hogares. Muchas veces depende de las políticas públicas y depende de elementos exógenos. Por ejemplo, en el sector lácteo, estos salvadoreños han venido a acaparar la mayor parte de la cadena de comercialización de la leche y el queso, y eso ha dejado prácticamente que la población de Nicaragua no acceda a ese tipo de productos. Luego tenemos el tener el conocimiento adecuado para los alimentos, es decir, a excepción de algunos profesionales como los nutricionistas, las enfermeras, los doctores, etcétera, etcétera. Incluso muchos profesionales no tenemos el cuidado, ¿verdad? No tenemos el cuidado ni los conocimientos de ingerir los alimentos adecuados. Bien, ¿por qué es importante la seguridad alimentaria? Bueno, por varias razones. Uno de ellos porque la seguridad alimentaria es un derecho humano y ha habido un debate si es un derecho humano o si es un derecho económico, ¿verdad? Un derecho económico. El otro elemento, ¿verdad?, de importancia de la seguridad alimentaria es que esto le va a asegurar el buen crecimiento principalmente a la población infantil, principalmente a la población infantil. Mejora los rendimientos escolares e intelectuales, es decir, un niño que va a la escuela y no va lo suficientemente alimentado no puede tener un rendimiento académico y en el futuro no va a ser un buen recurso humano. También es importante porque garantiza el estado de salud de la persona y por ende el bienestar. Mejora la capacidad productiva de la población. Una población que está malnutrida, imagínense que de las 6 ingesta a duras penas consumen 2, y esas son insuficientes para generar la cantidad de nutrientes para tener una adecuada productividad, y luego la recuperación de las enfermedades en los niños y niñas y adultos. Es decir, una persona que está adecuadamente nutrida tiene la capacidad de poder recuperarse y enfrentar los problemas de salud. ¿Cuáles son las consecuencias de una inseguridad alimentaria? Bueno, la primera de ellas es que esto es uno de los elementos de las bajas expectativas de vida. Es decir, una generación que tiene mucha inseguridad alimentaria tiene una esperanza de vida menor a la de su generación anterior. El otro elemento es de que si hay una inseguridad alimentaria, el rendimiento escolar e intelectual es relativamente bajo. Una persona desnutrida está más expuesta a las enfermedades y por ende a la muerte.
hay un bajo peso al nacer y en el problema del embarazo, y allí pueden haber, digamos, problemas en el desarrollo de las personas. Hay una baja productividad de las personas y hay un retardo en el crecimiento del desarrollo de las personas. Esto se refiere, digamos, a la productividad. Cada vez que un gobierno establece una política de paso de leche, fortificar, por ejemplo, el azúcar con vitamina A, ¿verdad? La sal con yodo, no es que le está haciendo, digamos, un favor a la población, sino que está contribuyendo a mejorar los niveles de producción y de productividad del país, ¿verdad? Los niveles de productividad y de producción del país. Este es un estudio que se hizo en Guatemala y en México y es bastante interesante, digamos, algunos de los resultados. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, el retardo en la talla, eso es la altura, ¿verdad? Eso es la altura en personas de retardo a los 3 años. Si ustedes se fijan, una persona, ¿verdad?, joven y una adulta con retardo severo se encontró que en promedio medía 81.2 centímetros hasta los 3 años. El adulto medía, en este caso, medía 158 centímetros. Una persona con una talla moderada, ¿verdad?, en un niño, ¿verdad?, tiene 85.3 y en un adulto 162. Y fíjense acá, una que tiene una talla leve, ¿verdad?, en un niño, ¿verdad?, es de 89.5 y en un adulto 167. Y una persona que está en la talla adecuada en un niño debería, en este caso, de tener 94.5. Si ustedes lo comparan con relación a la talla severa, prácticamente esta persona tiene un problema de seguridad alimentaria que le va a repercutir al país, a la familia y por ende a él mismo. Luego aquí ustedes tienen las pruebas de lectura. Es decir, una persona que tiene, digamos, un retardo, un niño de más o menos unos 3 años, un niño lee, en el caso de las mujeres, ¿verdad?, en el caso de las mujeres 58 palabras y en el caso de los hombres 63 palabras, cuando tienen problemas, digamos, de talla severa. Si es moderado, en el caso de las mujeres lee 68 palabras y en el caso de los hombres 70. Y si tiene problemas, en este caso leve, de 3 a 18 años, lee, en el caso de las mujeres 69 y en el caso del hombre 78. Entonces, ¿qué significa? De que una persona malnutrida es capaz de leer menos y por ende asimilar y aportar a elaborar, digamos, propuestas adecuadas al país. Luego aquí ustedes pueden ver los años de escolaridad, ¿verdad? Los años de escolaridad. Una persona que tiene una desnutrición severa, si es mujer, a lo sumo tiene en promedio 3.7 años de escolaridad. Si es hombre, 11,5. En el caso de una desnutrición moderada, si es mujer tiene 4,8 años de escolaridad y si es hombre 5.2. Y si tiene, en este caso, una desnutrición leve, si es mujer está en 5 años de escolaridad y si es hombre en 6. ¿Verdad? En 6. Aquí ustedes pueden ver más o menos el ingreso per cápita. ¿Verdad? El ingreso per cápita. Las personas que tienen una desnutrición severa, ¿verdad?, en promedio, si es mujer, tiene un ingreso per cápita de 866 unidades monetarias. Si es hombre, 2.999. Si es moderada, ¿verdad?, la desnutrición, si es mujer, puede acceder a 1.022 unidades monetarias y si es hombre a 3.572. Y si tiene una desnutrición leve, puede en este caso tener un ingreso, si es mujer, de 1.522 y si es hombre de 3.902. Si ustedes comparan a familias que están en esta situación versus familias que están en esta situación, estos tienen mayores posibilidades de
tener mayores niveles de pobreza. Tener mayores niveles de pobreza. Esto es un gráfico sumamente interesante que establece más o menos el ciclo de vida de las personas. Tiene 3 etapas. La primera etapa se le denomina de gestación, es decir, desde que es concebida la persona, porque ahí con la alimentación de la madre contribuye, digamos, a la nutrición de lo que será, digamos, la persona hasta los 3 años. Una segunda fase de los 3 años, ¿verdad?, a los 18 años, es decir, cuando va adolescente. Y luego en su edad adulta hasta los 60 años y luego puede ser, digamos, adulto mayor. Entonces, ustedes pueden ver cómo se visualiza en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, esto se lee el ciclo de vida con 3 etapas y aquí ustedes lo pueden ver por rango de edad, ¿verdad? 6 meses, de 6 meses a 3 años, de 3 años a 7 años y así sucesivamente. En el corto plazo hay una gestación, ¿verdad? Hay un desarrollo normal y relativamente satisfactorio. Debe haber un crecimiento intrauterino, debe haber un desarrollo neurológico y físico, debe haber un desarrollo de los órganos y debe haber un desarrollo del sistema inmunológico. Es decir, si la persona o si la madre se nutre bien, ¿verdad?, se nutre bien, la persona en el futuro no debería tener problemas en su nacimiento y posiblemente en su desarrollo, ¿verdad? Cuando está, fíjense bien, de 6 meses a 12 años, ¿verdad?, a 12 años, esta persona puede, si se nutre bien, puede tener baja susceptibilidad a contraer enfermedades y si la contrae se recupera rápidamente, ¿verdad?, en el corto plazo. Y también no está expuesta a enfermedades infecciosas. Luego aquí tiene que tener en todo este periodo, ¿verdad?, desde los 6 meses hasta los 18 años, debe de tener un buen sistema nutricional de hierro, ¿verdad?, y debería tener una buena capacidad motora, una capacidad intelectual, un aprendizaje, una concentración de la energía y aquí ustedes pueden ver de 6 años más o menos a 12 años debería tener buena resistencia física y eso ustedes lo pueden ver en escuelas de barrios pobres o en escuelas de la zona rural, es decir, los niños se cansan mucho y se cansan no es porque estén jugando demasiado, sino que no tienen la suficiente cantidad de fuerza y nutrientes como para poder, en este caso, soportar la raíz de la edad. Luego ahí ustedes tienen de 18 a 60 años, debería la persona de estar en plena salud. Esto de 18 a 60 años cae en lo que se llama la población económicamente activa. La población económicamente activa, la persona es más productiva, si tiene una buena alimentación, es competitiva, genera mayores niveles de ingresos, se puede adaptar a las afectaciones del entorno socioeconómico. En el mediano plazo, en el mediano y en el largo plazo, debería tener un crecimiento adecuado y una capacidad de aprendizaje en el mediano y en el largo plazo, ¿verdad? Luego, acá, desde el periodo de la gestación hasta los 18 años, ahí es donde se establecen las expectativas de vida. Hay una incidencia de las epidemias. Aquí tienen los años de escolaridad. Si ustedes se fijan, los años de escolaridad están más o menos hasta los 6 años. Aquí deberían de mejorar los hábitos alimenticios, ¿verdad? Y esto debería de generar una mejor calidad de vida. ¿Qué significa esto? Que esto debería de ser el panorama de que toda la familia, el Estado, debería de establecer acciones y políticas públicas para mejorar los niveles de vida. Vacunación, inserta de buenos alimentos, campañas en este caso de sensibilización al consumo. Un ejemplo muy práctico. En Nicaragua, la mayor parte de los nicaragüenses no consumimos el frijol negro, ¿verdad? Y
Y el frijol negro tiene mejores nutrientes, ¿verdad? Tiene mejores nutrientes que el frijol rojo. Sin embargo, es un problema de hábitos alimenticios. Muchas personas, entre ellas me incluyo yo también, no consumimos algunos productos que son nutrientes. A ver, yo les voy a ser sincero. En un determinado periodo de mi vida yo dije, no, me voy a nutrir bien. Y entonces por mi casa quedaba soynica. La parte donde procesaban la soya y toda esa cuestión. Y había el extracto foliar. O sea, alguien me lo recomendó que era bueno. Miren, le juro que traté. Yo le echaba pinolí, yo le echaba vainilla, le echaba eso, pero imposible. Y sabiendo, digamos, que era un elemento adecuado. O cerca de la universidad tenemos una señora que hace productos de soya y muchas veces prefiere ir a comer la carne asada, el chanchito asado, etc. Entonces, esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta y concluir con ello. En la actualidad la seguridad alimentaria, está chocando un fenómeno de crisis económica provocado por un proceso de globalización y se está sustituyendo lo que es la producción y la disponibilidad de alimentos, ¿verdad? Para seguridad alimentaria versus generación de ganancias desde el punto de vista económico. Aquí ustedes pueden ver el desempeño que tienen algunos precios. Por ejemplo, fíjense bien el trigo. Estamos hablando de 2007-2008. La tendencia que tiene, ¿verdad? La tendencia que tiene la mayor parte del trigo, el maíz, el arroz, a partir de la crisis hipotecaria del año 2007-2008, la tendencia en este caso es un crecimiento. Y es un crecimiento simple y sencillamente por los llamados commodities. Fíjense bien ustedes acá la carne de cerdo, la carne de pollo, la leche, cómo tiene la tendencia hacia el crecimiento. La soya, el aceite de soya, miren cómo tiene y fíjense bien, digamos, el azúcar. ¿Qué significa esto? De que en la actualidad, producto de la crisis hipotecaria que se estableció en Estados Unidos y que contaminó a todos los países a nivel mundial, nosotros estamos en un proceso muy delicado. Y ese proceso muy delicado es que le está abriendo oportunidades a las empresas o al gran capital para producir lo que está demandando ese mercado internacional y se está dejando de lado, la seguridad alimentaria. Es por eso que algunos como les dijera, algunas instituciones como Visión Mundial están tratando de desarrollar actividades económicas, economía de patio. La economía de patio es sumamente importante. El programa bono productivo, pero el programa bono productivo debe estar focalizado y debe tomar en cuenta las características agroecológicas que tiene la población. Hace poco nosotros estuvimos acá en varios municipios, Totogalpa, Somoto y Macuelizo, ¿verdad? Levantando información para un estudio de pobreza. Y nos metimos a comunidades que yo no la conocía. Y una de las cosas que decían, por ejemplo, en el caso de Macuelizo, y aquí hay personas de Macuelizo, era de que ellos habían tenido el problema, y también en Totogalpa, el problema de que les daban la vaquita. Pero como ellos no tenían mucho espacio, el terreno era muy quebrado, ¿verdad? Era muy quebrado, muchos animales tenían la tendencia a desbarrancarse y se morían. ¿Verdad? Se morían, que se quebraban, etcétera, etcétera, y las personas no podían, digamos, tener la capacidad de mantenerlo y de aprovecharlo. Que sí, un impacto positivo, según lo que nosotros pudimos encontrar, son las gallinas de patio. Las gallinas de patio sí garantizaban por lo menos, y la gente las cuidaba mucho más que el ganado mayor. Entonces, más o menos, ustedes lo que hicieron fue analizar la evolución. Muchas gracias. La evolución. A ver, muchachos, y con esto cerramos la tarde, ¿verdad?
sabemos que hemos trabajado fuertemente, sabemos que quisiéramos estar en otras condiciones, ¿verdad? Pero ya nos está llegando el airecito y todo, sabemos que vienen cansados, que vienen de largo, que todos hemos madrugado, pero estamos tratando de utilizar una metodología que nos mantenga un poco activos, pero las conferencias las necesitamos, los conocimientos los necesitamos, tenemos que leer. Entonces les pediríamos, por favor, que hagamos una evaluación del día, tenemos que estar evaluando, tenemos que saber cómo vamos, qué es lo que podemos cambiar, en qué mortal y qué les ha parecido el día de hoy. No teníamos el material, hasta hoy lo tenemos para la próxima sesión, seguramente ustedes ya tienen leído, estudiado, ¿verdad? Seguro que así va a ser. Entonces, rápidamente, ¿qué les ha parecido? ¿Qué cambiamos? ¿Qué ajustamos? ¿Qué ponemos? Eso es importante para nosotros. Vamos, rápido para que nos vayamos. Vamos. Hacer dinámica, profesora. ¿Cómo hacer dinámica? Dinámica, ahí para... ¿Ha pasado aburrido? ¿Les ha dado sueño? Sí, claro que sí. Dinámicas de conocimiento. Ajá. ¿Por qué? Ok, a ver, ¿por qué? Eso es importante para nosotros. O sea, hemos utilizado videos, hemos utilizado la conferencia, hemos utilizado la lectura, hemos utilizado el intercambio. Comenzamos con una actividad, hemos hecho el análisis de los videos. A ver. Yo creo que bueno, la metodología que se utilizó ahorita, ¿verdad? Que se formó un grupo pequeño, después un grupo más grande, me gustó porque nos ayuda a captar mejor, o sea, de forma más sólido pues los conocimientos. Y los videos pues están importantes, lo bueno sería que ese material lo pudiéramos tener a mano para documentarnos mejor. Okay. Sí, pero ahora nos llevamos los materiales. Ahora ya se llevan su material de lectura y entonces en la próxima sesión ya nosotros orientamos qué es lo que usted tiene que traer leído y analizado para entrar en otro tipo de actividad. O sea, de hecho, vamos a estar utilizando otras cosas, pero digo, ¿qué les ha parecido el día de hoy? Como que solo estamos viendo, utilicemos, ¿qué les ha parecido el día de hoy? A ver. Bueno, la metodología que ustedes han usado, he mencionado recientemente, también me pareció excelente. Y sí, es cierto que ya para ahora de la tarde nos da sueño por el parte Eso es normal. de la tarde, que por lo general, aunque estemos cansados y todo eso, nos va a dar.